Bienvenido a Disfrutando la Historia con Antío. En este vídeo introductorio voy a intentar argumentar por qué os debe gustar la historia. Cuando empiezo un curso me planteo tres objetivos. El primero, desarrollar en vosotros la curiosidad por la historia. El segundo, fomentar el pensamiento crítico. Y el tercero, ayudaros a ser felices. Sí, habéis escuchado bien, quiero contribuir a vuestra felicidad. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, escuchad el vídeo hasta el final y después me decís si tengo razón o no. Voy a empezar contando una historia. Se trata de la historia de un profesor de filosofía que estaba dando clase en segundo de bachillerato. Todos los alumnos estaban con el libro abierto, estaban tomando apuntes, pero se da cuenta que al fondo de la clase, al lado de la ventana, hay una alumna que tiene el libro cerrado, que no está tomando apuntes y que además está distraída mirando por la ventana. El profesor se acerca sigilosamente hasta ella y cuando está a su altura, pues la pregunta que qué es lo que está haciendo, qué está mirando por la ventana, que sea más interesante que la clase de filosofía que está dando y que además entra en la EBAU. Bueno, pues la alumna contesta con dos palabras: la vida. Fueron solamente dos palabras, pero suficiente para bloquear al profesor y quitarle toda posibilidad de réplica. Por la noche, ya en su casa, reflexionando sobre lo que había pasado, el profesor llega a la conclusión de que ha convertido su clase en una cárcel, en una especie de caverna de Platón, donde los alumnos han sido desconectados de la realidad, del mundo que les rodea. Bueno, pues al día siguiente, cuando llega a clase, les propone a sus alumnos que por qué no van a un parque y allí pues les propone una actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, pues que propongan ellos los temas que más les interesan en su día a día, lo que más les preocupa. Y bueno, cuando se plantea una actividad de este tipo, al principio es difícil que la gente arranque, pero después se van animando y bueno, pues esas preocupaciones los alumnos la van a verbalizar en forma de preguntas. Y van a surgir preguntas muy interesantes como: ¿deberías contárselo todo a tu pareja? Por ejemplo, también, ¿debes obedecer siempre a la autoridad? ¿Eres tonto si puedes copiar en un examen y no lo haces? ¿Deberías fiarte de la Wikipedia? ¿Cuánto necesitas comprar para ser feliz? ¿Implantarías un control parental en el cerebro de tu hijo? O, por ejemplo, ¿vale de algo rezar? Bueno, pues con todas estas preguntas, el profesor lo que va a hacer va a ser bucear en la historia de la filosofía para buscar las respuestas. Y bueno, le va a dar distintas versiones para que los alumnos puedan construir sus propias respuestas. Este profesor se llama Eduardo Infante y con todas las respuestas ha escrito un libro que se llama Filosofía en la calle. ¿Qué es lo que ha hecho este profesor? Ha acercado a la realidad de los alumnos, pues, el pensamiento de los distintos filósofos, de los principales filósofos a lo largo de la historia. Bueno, pues en historia pasa exactamente lo mismo. Para despertar la curiosidad de los alumnos, lo que hay que hacer es conectar el estudio del pasado con el presente, con los problemas actuales. Y para ello, al igual que Eduardo Infante, pues me tengo que buscar una estrategia. Pero nos vamos a encontrar con un problema, nos vamos a encontrar con un escollo. Y es que la historia es algo muy serio, es algo difícil, es algo complicado. No es un cuento chino. Einstein decía que para controlar totalmente una materia habría que explicarla de la manera más sencilla posible. Y de eso se trata, de desarrollar una estrategia que nos permita convertir lo complejo en sencillo sin perder el rigor histórico, sin perder el rigor científico. Bueno, pues para solventar esta dificultad vamos a plantear la historia como una serie. Todos veis series. ¿Qué le pedís a una serie para que os guste? Que tenga aventura,
violencia, sexo, bueno, perdón, amor, héroes y antihéroes, finales felices. Bueno, pues todo eso lo tiene la historia y mucho más. Quizá lo único que falle sea en los finales felices, pero bueno, la historia es como es, ¿qué le vamos a hacer? Ahora bien, el guión de la serie que propongo y que tiene nombre, se llama Disfrutando la historia con Antío. Para cumplir los tres objetivos que me planteaba al principio del vídeo, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Y estos requisitos son, primero, el guión no puede convertirse en una mera sucesión descriptiva de hechos y acontecimientos con una gran profusión de fechas y nombres. Eso ya se sabe y está demostrado que no funciona. Segundo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Pues lo que tenemos que transmitir son conceptos. El alumno debe asimilar una serie de conceptos básicos imprescindibles para entender no solo el pasado, sino también el mundo actual. Por ejemplo, ilustración, soberanía nacional, división de poderes, liberalismo, nacionalismo, capitalismo, república, democracia, constitución. Todo ello son conceptos que están en la base de nuestro actual sistema político y económico. Tercero, los hechos históricos no se encuentran aislados flotando en una especie de océano. Tienen unas causas y unas consecuencias y además existen unas interrelaciones entre ellos y se desarrollan en un determinado contexto. Clio, la musa de la historia, tenía dos grandes y bellos ojos. Por uno de ellos veía la geografía y por el otro la cronología. Por lo tanto, cualquier hecho histórico lo tenemos que contextualizar en un espacio y en un tiempo, porque si no corremos el peligro de quedar a la pobre Clio tuerta o ciega. En cuarto lugar, precisamente porque cada hecho histórico se desarrolla en un determinado contexto, la historia nunca se repite como muchos creen. No, la historia, en expresión de Mark Twain, tiene ecos y si escuchamos esos ecos y les hacemos caso, pues quizás podamos evitar caer en los mismos errores del pasado. Quinto, el guión que vamos a desarrollar no puede basarse exclusivamente en un libro de texto. La complejidad de la historia exige un enriquecimiento con otro tipo de fuentes, ya sean lecturas, películas, conferencias o páginas web. En este sentido, el profesor se convierte en un guía y tiene que ofrecer a los alumnos una serie de recomendaciones que les van a permitir construir su propio guión. ¿Mediante qué? Mediante el pensamiento crítico. Sexto, por último, ¿por qué va a ser tan importante la consolidación del pensamiento crítico? Pues yo voy a dar dos razones. La primera, para no confundir la historia con los usos políticos que se hacen de ella. Como ya he comentado antes, la historia es algo muy serio. Para que un hecho sea considerado histórico, tiene que basarse en unas pruebas que lo avalen. Y esas pruebas son básicamente documentos escritos. Esos documentos muchas veces están perdidos y hay que buscarlos en archivos o fuera de archivos como si fuese una aguja en un pajar. Una vez que un hecho histórico está avalado por esos documentos, pues pueden ser interpretados por los historiadores de diferente manera, surgiendo el debate historiográfico. Y nuevos documentos pues, nos pueden aportar nuevas interpretaciones. Por lo tanto, el debate historiográfico nos va a acercar a la verdad, pero solamente nos va a acercar, porque en historia las verdades absolutas no existen. Otra cosa totalmente distinta a la historia son los usos políticos de la historia, que es cuando los políticos, los periodistas o cualquiera de nosotros en una conversación de bar, en una tertulia o en las redes sociales, pues lo que hacemos es
simplificar burdamente los hechos históricos, los vaciamos de contenido, los mezclamos con mitos y los utilizamos como arma arrojadiza contra el que piensa distinto a nosotros. Y la segunda razón que voy a dar sobre la importancia del pensamiento crítico es que solo con la consolidación de este pensamiento podemos poner en cuestión los mensajes que nos transmiten machaconamente los medios de comunicación. Y podremos detectar las noticias falsas y defendernos de la desinformación. En definitiva, para que no nos engañen. Como consejo, os diría que no os creáis nada sin contrastarlo y que debéis poner en duda todo lo que os diga vuestro profesor de historia, que le tenéis que exigir que cualquier cosa que diga que lo tiene que documentar. Pero también tenéis que tener en cuenta que eso también vale para vosotros. Por lo tanto, cuando argumentéis, cuando desarrolléis un trabajo o cuando hagáis un examen, citar a los autores que habéis consultado. Como corolario, para enfatizar la importancia de la historia, voy a tomar prestada la diferencia que hace Eduardo Infante, ese profesor de filosofía del que ya hemos hablado, la diferencia que hace entre lo útil y lo valioso. Para ello pone un ejemplo. Un sacacorcho es algo útil porque nos permite abrir una botella de vino. Pero tomarte esa botella de vino con una persona que quieres, con una conversación agradable al atardecer, eso es algo valioso. Yo no sé con qué os quedáis, yo lo tengo muy claro. Bueno, pues esta diferencia entre lo útil y lo valioso se puede extrapolar también a los conocimientos, a los saberes. Los saberes tecnológicos son los útiles, pero los saberes humanísticos, las humanidades como la filosofía o la historia, son valiosos, porque te acercan a la verdad, a la justicia y a la belleza. Y esos son los pilares de la felicidad. Solo con conocimiento histórico podemos diferenciar la verdad de la propaganda. Solo con el acercamiento a la verdad podemos determinar lo que es justo. Solo sabiendo lo que es justo podemos luchar contra las injusticias y contribuir a construir un mundo mejor. Y en un mundo mejor será más fácil poder disfrutar de la belleza. ¿Os habéis dado cuenta ya por qué os debe gustar la historia? Bien, el libro que os voy a recomendar hoy es del que hemos estado hablando, Filosofía en la calle, de Eduardo Infante. Hasta la próxima.